Carlos, ¿estás en línea? Sí, sí. Carlos. Aquí estoy, ¿sí me escuchan? Ah, bueno, ¿qué tal hoy, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy bien. Disculpa los usos horarios. Yo te dije que teníamos problemas los argentinos, que nos concebíamos como que éramos el ombligo del mundo. Y entonces muchas veces hacemos las cosas fijándolas en función nuestra, ¿no? Yo te agradezco mucho el que vos estés acá en esta charla para un poco... eh, Eh, ¿Estás escuchando, Carlos? Yo sí les escucho, sí les escucho. Bueno, Agustina va a ser la presentadora, que es mi hija. Está gente de La Matanza, gente de Zárate, que se están acercando, están de distintas localidades del Gran Buenos Aires, que van a estar en esta charla. Y un poco la idea era charlar sobre el Ecuador y comenzar con el tema que siempre se recurre, que es el tema de la pandemia y el coronavirus. ¿Cómo fue tratado ahí el coronavirus? ¿De qué manera el gobierno se comportó? Y bueno, que vimos unas imágenes aterradoras al comienzo del coronavirus. Si esto sigue creciendo, ¿qué cosas se han mejorado o no? Bueno, contanos un poco vos, Carlos. ¿Inicio ahora o esperamos que se conecten más personas? Como vos quieras, si querés comenzar hablando, no hay problema. Cualquier cosa se van uniendo. Está Julián Ramos, ya lo veo ahí, un amigo del sindicato de UDOCBA, importantísimo sindicato de docentes, Carlos. Así que, y está un sindicato que es fundamental en La Matanza. Así que, bueno, contanos entonces ya, Carlos. Ok, escúchenme. ¿Usted ¿sí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Ok, ya, yo no les escuché en cambio la última parte que me indicaron de que si podía iniciar ahora o esperamos que se conecten más personas. Eso no lo escuché. No, sí, comencemos. Cualquier cosa igual se van a ir sumando. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada quería pedir disculpas, realmente fue un poco de descoordinación en el sentido de que no tenía clara la hora exacta. Me dijeron 5 de la tarde, yo pensé que tenían contemplado las 5 de la tarde de Ecuador. Y bueno, yo estaba en clases y obviamente no pude de alguna manera pues trasladar o postergar la clase porque tengo 15 días. Entonces, no pude desconectarme y tuve que decirles que empezamos un poco más tarde, ¿no? Quiero realmente iniciar pues extendiendo mi saludo y a su vez pues también indicándole que para mí es un verdadero placer, un honor compartir con cada uno de ustedes este espacio de integración, un espacio de intercambio de experiencias, de formación. Gracias, ¿verdad?, por la invitación que me han extendido y quiero que reciban un atento, fervoroso y revolucionario saludo de parte de Carlos Bello. También, a su vez, pues también soy vocero de mi organización se llama Juventud Revolucionaria Activando el Pueblo. Y es interesante el poder tener acá algunos compañeros de diferentes colectivos, de diferentes organizaciones, de nuestra hermana República Argentina, el poder escucharme, el poder permitirme expresar ese sentir del pueblo ecuatoriano. De pronto también, a su vez, el poder descentralizar un poco la comunicación, porque siempre ha estado monopolizado por los medios mercantilistas de nuestros países. Y muchas veces, pues, lo que se escucha desde nuestros medios es una sola cara de la moneda. Entonces, escuchar a los militantes, escuchar a los ciudadanos, a pesar de la distancia, pero a su vez tan cerca gracias a la tecnología, es bastante interesante porque nos permite conocer la realidad de nuestros pueblos, una realidad que muy pocos de pronto se atreven a preguntar, a conocer, y a su vez pues también este tipo de espacios nos permite fortalecer las relaciones con nuestras organizaciones. Yo quiero iniciar justamente con el tema del virus,
hablándoles un poco acerca de la realidad que vivimos en el pico de la pandemia y la realidad que estamos viviendo actualmente acá en el Ecuador, iniciando principalmente pues, por solidarizarme con cada una de las causas que vivieron ustedes como país, como Argentina. De pronto no sé si ustedes han perdido familiares, amigos. Acá en el Ecuador, pues el caso puntual sí se lo vivió. Es un tema bastante sensible, un tema bastante delicado que nos golpeó a todos, pero que aún nos sigue golpeando porque la situación acá en Ecuador pues se sigue manteniendo, cada vez más se van incrementando las medidas de bioseguridad, a pesar de que ya estamos actualmente pues supuesto la finalización del estado de excepción, y también se han tomado otras medidas. Algunos de los municipios están ya en color del semáforo amarillo, otros en semáforo verde, pero la situación en estas últimas semanas pues se está agudizando debido a que muchos de nuestros municipios están retornando al semáforo rojo debido al rebrote en algunos municipios por las medidas que se tomó o adoptó este gobierno supuestamente para el tema de reactivación económica. Eso ha impedido que de alguna manera pues, los ciudadanos, bueno, más bien ha propiciado que muchos ciudadanos vean con libertinaje la situación propia y ha venido de la mano pues este rebrote. Quisiera mencionarles pues que para el día de hoy me atreví a buscar en los reportes de la página oficial del Ministerio de Salud Pública. Acá en el Ecuador, hoy 24 de octubre, se reportan 159.614 casos confirmados por el COVID. También este mismo organismo reporta 8.235 fallecidos confirmados por el COVID y 4.307 fallecidos por COVID, bueno, que de pronto no se confirmó la causa, pero se presume que es por esa causa. Son los datos que reporta el Ministerio de Salud Pública hasta el día de hoy. Hace algunos meses atrás, pues ustedes conocen, en la mayoría de nuestros países vivió esta situación. El gobierno nacional decretó el estado de emergencia, de la crisis sanitaria que vivió aquí en nuestro país. Y sobre todo, pues también, acá en el Ecuador, ustedes, de acuerdo a lo que hizo eco la prensa internacional, Ecuador fue uno de los países más golpeados por número de contagios, por número de fallecidos, principalmente la provincia en la que yo vivo, que es la provincia de Guayas. Yo soy del municipio de Balsare, estoy a 1 hora con 15 minutos de la ciudad capital de provincia, que es Guayaquil, puerto principal del Ecuador. En el pico de la pandemia, pues la provincia del Guayas fue la más golpeada. Según el Observatorio Ciudadano y los medios de comunicación independientes, en mi provincia se reportaron solo desde el 15 de marzo hasta el 30 de mayo alrededor de 10.000 descensos. Fue una de las provincias, como digo, con mayor muertes, una situación bastante difícil debido a la pandemia, obviamente, a las malas decisiones del gobierno, al colapso del sistema sanitario, al desabastecimiento también de medicinas en el sector de la salud, pero principalmente pues también a que parte de estas medidas pues propio de la idiosincrasia de nuestro pueblo, pues también muchas no fueron adoptadas. Hubieron diferentes situaciones que hicieron que se agudice las consecuencias que luego se vieron acá a través del colapso del sistema de salud. Y bueno, lo cuento como un poco a manera de experiencia porque tuve el desagrado de vivir esta situación desde mi municipio y luego también desde la ciudad de Guayaquil. Todo lo que se vivió y que de alguna manera pues también nos deja una lección bastante grande, sobre todo como sociedad, como ciudadanos, pero también a nivel de autoridades, pues observar todo lo que penosamente pues por las malas decisiones políticas se vivieron. Cifras alarmantes, reportados diariamente por los organismos nacionales, como les mencioné, pues Guayaquil fue una de las ciudades donde mayor casos se reportaron y donde también el sistema de salud colapsó totalmente. Tuve familiares y amigos pues que se vieron afectados por esta situación del COVID. No había cama, no había ningún espacio en el sistema de salud pública y tampoco en el privado. Ustedes vieron también en los medios de comunicación internacionales también los casos de cadáveres en las calles,
de la ciudad de Guayaquil. También fue un eco a nivel internacional que estos mismos cadáveres de los miles de ciudadanos que fallecieron, pues luego vino otra odisea, porque a todos se los colocó en fosas comunes, luego identificar cadáveres, familias que no pudieron encontrar a sus familiares fallecidos, así como también personas reportadas fallecidos que luego resulta que no estaban fallecidos. O sea, una total desorganización, un total descontrol, que como les mencionaba, pues también parte importante de ese colapso. Creo que la responsabilidad más grande fue de las malas decisiones por parte del gobierno, el no tomar medidas preventivas. Yo sé que esta situación nadie la preveía y nadie la pudo sostener, pero de alguna manera hubieron algunos actos que se pudieron prevenir. Como el caso puntual, pues acá, desde el día que se reportó la pandemia, o el primer caso aquí en el Ecuador, que fue en la ciudad de Babahoyo, una ciudad de la costa ecuatoriana, acá, a pesar de conocer este tipo de situación, el gobierno nacional permitió que de alguna manera pues, se realicen encuentros deportivos masivos, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Acá hubo partido de fútbol que aglomeró muchísimas personas y parte de aquello pues también se agudizó la situación en Guayaquil. También decisiones como netamente pues, de prevención no hubo. De alguna manera pues, el abastecimiento de las medicinas con tiempo. También, por ende, pues en estos 3 años de gobierno, que es algo que ya mismo les voy a profundizar un poco más, no se ha invertido mayormente en cuestión de salud. En la mayor parte de nuestras localidades, que son municipios pequeños, pues todo lo que se hizo en el gobierno anterior de Rafael Correa, pues acá de alguna manera se lo echó al abandono, no hubo de alguna manera la inversión en esta área de la salud, lo que de alguna manera ayudó, digámoslo así, a que esta situación empeore, porque no hubo la debida coordinación por parte del gobierno nacional para que se ponga frente a esta situación. También pues mencionarles que más allá de la crisis sanitaria que también se vivió aquí en el Ecuador durante la pandemia en su pico más alto, pues también suscitaron algunos casos bastante fuertes que creo que también fue eco a nivel nacional, fueron los casos de corrupción. Acá, en el momento que vivíamos la peor crisis sanitaria en nuestro país, también suscitaron varios actos de corrupción por funcionarios, por los gobiernos autónomos, por algunos ministros, en cuestiones sobre precios en las mascarillas, sobre precios en los kits alimenticios, sobre precios en algunos de los contratos de insumos hospitalarios, alrededor de 55 casos que hasta el día de hoy pues, se pueden judicializar, que duermen en el silencio cómplice de las autoridades locales y sobre todo pues también que nos dejó una gran reflexión al pueblo ecuatoriano. ¿No? Mientras que el pueblo moría, nuestras autoridades hacían un festín de estos contratos y sobre todo pues, un acto de indolencia ante el pueblo ecuatoriano, porque realmente pues, a diario las noticias, los medios de comunicación pues, hacían eco de lo grave que estaba la crisis, pero a su vez pues, también los actos de corrupción desplazaron estos titulares y bueno, se concentró en varios casos que suscitaron y que fueron simplemente eco varios días y luego pues quedaron, creo yo, que hasta ahora en la impunidad. Es necesario pues también señalar que otro de los problemas que tuvimos durante la pandemia acá en el Ecuador, como les mencioné hace unos minutos, es la falta de medicina, el desabastecimiento, la falta de planificación. Solo en un municipio, que es un municipio de alrededor de 100.000 habitantes, hubieron a 500 fallecidos, 300 contagiados oficialmente, cifras registradas por el Ministerio de Salud Pública, y una situación bastante grave, como les mencioné, a nivel de la provincia, casi 10.000 fallecidos en un mes, con 15 días. También, pues, parte también de las otras situaciones que vivimos acá en el Ecuador, fue que se aprobó una ley, mal llamada ley humanitaria, que permitió pues, la precarización laboral, el despido de millones de personas, principalmente la población joven. Se permitió también pues, que parte del sector productivo, el sector
de acá del Ecuador despida a muchos ciudadanos sin las debidas garantías laborales, legales. Una situación que se ha agudizado sobre todo también porque la mayor parte de esta población económicamente activa, antes de la pandemia casi el 80% de la población económicamente activa estaba en condiciones de desempleo y subempleo, lo que de alguna manera pues con la pandemia se agudizó. Muchas de las familias vivían del día a día, de los trabajos informales. Al momento del confinamiento pues obviamente no tenían un sustento diario. Fueron los que principalmente se quejaron por las medidas de confinamiento. Digamos lo que el gobierno trató de alguna manera pues, de prevenir el tema del virus, pero también a su vez pues, las familias se morían dentro de sus hogares de hambre. Literalmente algunas familias se agudizó la situación de salud en algunos municipios debido a que no había los alimentos, principalmente en las grandes ciudades. Y en el caso de nuestros pueblos, pues sí tenemos acá productos de primera necesidad propios de los campos, pero en las ciudades la situación fue bastante difícil. También otra de las situaciones que también se agudizó fue la situación de la educación y el acceso a la educación como tal a través de las plataformas digitales, debido a que tenemos poca conectividad en el sector rural, debido también a que los estratos sociales de la clase media para abajo no pueden acceder a las tecnologías de la información, y obviamente pues también es otra situación que en la actualidad pues aún no se puede solucionar. Importante también mencionar dentro de esta situación la poca transparencia por parte del gobierno en cuanto a cifras. Como les mencioné, pues el gobierno reporta una cierta cantidad de cifras en porcentajes de contagios, mientras que los observatorios ciudadanos, mientras que la realidad que vivimos como pueblo era totalmente diferente. En los medios de comunicación, a través de una institución que se llama Secretaría de Gestión de Riesgos, se reportaban cifras totalmente diferentes a las que realmente la población vivía. Nosotros pudimos acceder como actores políticos, pudimos acceder a la información del registro civil, que en gran medida pues, nos ayudó a recopilar la información de los descensos reales que existieron en cada municipio. Yo actualmente pues, soy concejal de mi municipio, y al igual pues, que algunos medios de comunicación, algunos grupos de observatorios ciudadanos locales, logramos recopilar información real de la situación en cuanto a descensos por coronavirus aquí en el Ecuador. También pues recalcar parte de las situaciones que actualmente vivimos. Como les mencioné, pues ya hace un mes y medio estamos ya fuera del estado de excepción. Ya algunos de los municipios asumieron la responsabilidad de llevar las medidas de bioseguridad, las normativas locales. Ya se ha regularizado en parte el comercio en algunas ciudades, algunas actividades se han retomado, pero hay también que resaltar que, como les mencioné al inicio, parte de estas medidas pues hoy tienen sus consecuencias. Muchos de los ciudadanos hablaban acerca de la reactivación económica que tenemos que llevar nuevamente el pan a nuestros hogares, pero que hoy, en esta semana justamente se ha reportado que gran parte de los municipios del Ecuador pues están nuevamente evaluando la posibilidad de volver al confinamiento, a la cuarentena como se le denominaba acá, debido al rebrote en algunos municipios. Importante pues también señalar algo que se me estaba escapando, que es parte importante también de señalarle las malas decisiones de gobierno. Creo que ustedes han de haber mencionado también, o han de haber escuchado, perdón, en los medios de comunicación, el caso puntual de Ecuador y todo lo que se vivió pues, en la crisis sanitaria. El Ecuador, puntualmente, en el pico más alto de la pandemia, priorizó el pago de los tenedores de la deuda externa antes que la situación que vivían nuestros ciudadanos. En conclusión, pues quiero mencionar que en nuestro país, creo yo, desde la óptica ciudadana, se manejó muy mal la crisis por la falta de información, por la falta de transparencia en la información, por los actos de corrupción, por no tomar las medidas preventivas, por no, de alguna manera, pues, asignar los recursos a la salud,
porque para ellos, pues, bueno, técnicamente los rubros de salud son un gasto, pero para el gobierno no ha sido una prioridad, cosa que no sucedió con el gobierno anterior, donde se lo vio como una inversión, y gracias pues, a esos gastos, como lo consideran el gobierno actual, logramos tener esos hospitales, logramos tener la infraestructura de salud, que de alguna manera pues ayudó a paliar o a sostener pues esta situación de la crisis. Creo yo pues que si no hubiésemos tenido la infraestructura de salud que hoy tenemos gracias al gobierno anterior de Rafael Correa, creo que hubiese sido más fuerte y más grave la situación que hubiésemos vivido como ecuatorianos. Hoy la situación del coronavirus pues, no ha pasado, sigue latente, sigue el temor, el riesgo, el miedo por parte de los ciudadanos, y sobre todo, pues, para los que somos creyentes en Dios, pues, tener la fe y la certeza que esta situación pronto pasará, cuidándonos y tomando las principales medidas de bioseguridad para bien nuestro y para bien de nuestros familiares. Carlos, ¿me estás escuchando? Sí, le escucho, sí, le escucho. Bueno, lo que ahora entraríamos un poco al terreno político. Sabemos que a Correa se le ha impugnado la posibilidad de ser candidato y la fórmula ya estaría definida en Arauz y Rabascal, creo que es el otro candidato, el vicepresidente. Y esa fórmula fue apoyada por una serie de partidos políticos. Explícanos un poco esta cuestión de los partidos políticos ahí, en esta cuestión de apoyar la fórmula presidencial, porque a veces no se entiende, no se logra comprender si hay viejos partidos tradicionales, no hay. ¿Y qué pasa con la derecha? Por ejemplo, Lasso, que era el candidato de la derecha ultraliberal, está cuestionado por un desfalco que hizo en el Banco Guayaquil, y a su vez está ocurriendo lo mismo con otro candidato, el Bucarán, famoso, ese payaso ridículo que tenía, perdóname la expresión, pero bueno, un bigotito en la época de Menem, y que Bucarán creo que se llamaba. Bueno, todo este tipo de cosas, contanos un poco. Sí, claro que sí. Bueno, hablar del Ecuador en el tema político es bastante intenso, ¿no? Yo creo que ustedes son conocedores del proceso que vivimos hace unos años atrás, hace 3 años atrás, que empezó desde el 2006, luego en el 2007, pues con el gobierno de Rafael Correa, duró 10 años, una década de la cual yo también fui parte. Explicarles un poco el contexto de por qué mi opinión hacia este gobierno actual. Me gustaría un poco retroceder. Como les mencioné, pues yo soy parte de una organización que se llama Juventud Revolucionaria Activando el Pueblo. Fui fundador, fui luego coordinador nacional por 4 años. Actualmente soy militante y de alguna manera dentro de ese proceso aprendí mucho, aprendí acerca de política. Organizamos a nivel nacional una estructura juvenil en todas las provincias del Ecuador. Tuve la oportunidad también de recorrer varios países, aprender de algunos procesos de organizaciones juveniles, de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, y les hago todo este contexto para que ustedes, bueno, para poderles contar un poco de cómo nos sentimos nosotros como militantes, cómo nos sentimos también como ciudadanos, como jóvenes que fuimos parte de del proceso de Rafael Correa, un proceso de 10 años que para nosotros, los que no éramos parte del quehacer político, pues nos motivó mucho, y también para los que observábamos la política desde los medios mercantilistas, cuando veíamos los políticos tradicionales peleándose en el Congreso Nacional, cuando veíamos el país del reparto. En nuestro país es un país petrolero, las rentas petroleras se las repartían entre las transnacionales y los políticos de turno. Entonces era bastante interesante ver ese tipo de ejemplos, ver también varios golpes de Estado, ver diferentes situaciones de intervencionismo internacional en nuestro país, el poder observar también diferentes situaciones de vergüenza por parte de los gobiernos de turno antes de Rafael Correa, y luego ver ese cambio, ¿no? Ese cambio con la decisión de un joven político, como fue Rafael Correa, el que proponía un cambio, dejar a un lado la partidocracia, dejar a un lado también todos aquellos grupos
del poder tras el poder, que siempre manipularon y gobernaron la banca, los medios de comunicación tradicionales en nuestro país, que Rafael Correa devolvió la dignidad al pueblo ecuatoriano a través de las acciones que fueron encaminadas justamente para recuperar esa patria que estaba secuestrada por los grupos de poder. En el gobierno de Rafael Correa se invirtió en educación, se invirtió en salud, se invirtió en infraestructura, con buenas carreteras, con el acceso a la educación superior, las nuevas universidades, el sistema de salud. Se recuperó derechos. Definitivamente lo digo desde el punto de vista de un joven que vivió esa época, creo que se organizó principalmente pues, en el tema de economía también, la participación ciudadana. Tuvieron definitivamente grandes avances que nosotros pues, como ciudadanos lo reconocimos. Y hago todo este contexto, todo este antecedente para poder explicar un poco lo que actualmente pues, está suscitando en el Ecuador. Como les mencioné, definitivamente el gobierno de Rafael Correa le devolvió al pueblo el poder y sobre todo pues también puso al ser humano, al ecuatoriano por encima del capital, por encima de los intereses de los que siempre gobernaron. En el 2017 nosotros pensamos que la situación iba a ser similar porque dentro del proyecto político de Rafael Correa, pues a quien lanzaron como presidente fue a Lenín Moreno, quien en años anteriores, en el primer periodo de gobierno de Rafael Correa, fue el binomio, fue el vicepresidente, y nosotros creímos que ese proceso o ese proyecto de cambio iba a continuar de la mano de Lenín Moreno con un proyecto político que lo propuso en ese momento pues, el movimiento político electoral de gobierno de Rafael Correa, que era Alianza País 35, y obviamente pues también teniendo presente que era el candidato que iba a garantizar la continuidad del proyecto político de la Revolución Ciudadana. En el 2017 asume la presidencia en Lenín Moreno, obviamente una vez posesionado, traiciona al pueblo, traiciona de alguna manera pues, al proyecto político que lo llevó al poder, pacta con todos los grupos tradicionales del Ecuador, con los medios de comunicación, con todos la partidocracia del Ecuador realmente. Usted acaba de mencionar hace unos minutos a los Bucarán, a los Nebot, a todos los políticos tradicionales de acá del Ecuador, y realmente pues empieza a pactar y a repartirse de alguna manera los poderes del Estado, y empieza también una campaña de desprestigio al gobierno anterior, del cual él también fue parte, la persecución política, la judicialización también algunos actores políticos del proceso de Rafael Correa, también pues a echarle la culpa de todo lo que no podía hacer, entre comillas, al gobierno anterior. Empieza pues también descaradamente a seguir las recetas, a seguir el proyecto o el plan de gobierno de los otros candidatos que no ganaron en las urnas, y esto pues trae consigo también luego pues la pérdida de muchos derechos que conquistamos también en las urnas, luego también la precarización laboral, luego también viene el despido de muchos de los trabajadores, la pérdida de sus derechos laborales, y hoy por hoy pues vemos, como les mencioné, pues un 80% del desempleo en la población económicamente activa y también pues cuestión de subempleo. Son cifras pues que también se reflejan a nivel nacional. También el poder ver hoy por hoy pues las cifras alarmantes en cuestión de deserción escolar, ver también la situación económica actual como está, que es algo de lo que en unos minutos más le voy a hablar respecto a todas las deudas que se están contrayendo con el Fondo Monetario Internacional y que de alguna manera pues están apretando muchísimo, sobre todo por la crisis actual que vivimos. Y esto también ha conllevado a pues, que una vez más los grupos tradicionales de poder en el Ecuador tomen el poder, y cada uno de los poderes del Estado, pues creo yo, así lo considero, están secuestrados. No hay independencia en los poderes del Estado. Hoy vemos pues el poder judicial de la mano con el poder ejecutivo, al igual que el poder de participación ciudadana y control social, al igual que el Consejo Nacional Electoral, y todo esto pues ha conllevado de que
exista esa indignación por parte del pueblo, ese pueblo que algún momento apoyamos, quemamos Suela, pedimos el voto por Lenín Moreno, y hoy vemos los intereses del pueblo pues pisoteados, vemos cómo descaradamente se gobierna con la derecha, y vemos también pues todo lo que está suscitando enfrente de nuestras narices. Ver realmente un pueblo hoy por hoy pues sumido en la crisis económica, vemos cómo está también peligrando la dolarización, vemos cómo la crisis sanitaria golpeó fuerte a nuestro pueblo, vemos cómo la crisis moral ha consumido a nuestra población, porque han habido gran cantidad de actos de corrupción, no tan solamente en el gobierno, sino también en los gobiernos locales. Es una situación realmente penosa, porque de todo lo que en algún momento tuvimos, hoy ver esta situación pues da mucha pena y da horror. Todo esto pues, ha conllevado a que la ciudadanía se rebele, se indigne ante esta situación y crea que firmemente en que debemos regresar a esos 10 años de gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa como tal pues se intentó candidatizar a través donde estaba actualmente pues, en Bélgica. Como yo les mencioné, pues no hay independencia de los poderes del Estado. Se ha negado bajo todo concepto, bajo toda excusa, que él no participe, pues y actualmente el candidato que se ha propuesto es Andrés Arauz, quien fue ministro de Talento Humano y Conocimiento y Tecnologías en el gobierno de Rafael Correa, un joven economista, catedrático, para nosotros pues un buen prospecto, un buen elemento, y sobre todo pues también representa la frescura de la juventud, la parte académica y también pues la militancia, porque nos vemos representados en esta figura nueva. Y como vicepresidente el binomio pues Carlos Rabascal, un periodista ecuatoriano que también ha seguido dentro del proceso, nos ha ayudado también en gran medida a crear o a defender ante la ola de opinión pública que en algún momento atacó fuertemente al gobierno de Rafael Correa, siempre a desmentir en los medios de comunicación, pues, y también viene de la militancia. Ellos actualmente pues, son el binomio del movimiento de Rafael Correa, el binomio de la esperanza, como se lo denomina acá, a través de una alianza que es la unión de varias organizaciones que se la considera la UNES, y actualmente pues están bajo el paraguas de la lista número 1, que es la lista de Jimmy Jairal, Centro Democrático. Ha sido un constante peregrinar, sobre todo porque ha habido algunos intentos de fraude anticipado a través de judicializar a algunos de nuestros candidatos, la persecución política a algunos de ellos, para impedirles que ellos se candidaticen. Claro ejemplo está con Rafael Correa, que se lo involucra en el caso sobornos, como lo dice Correa, el caso bochorno, porque realmente pues es evidente el miedo, el temor de enfrentarlo en las urnas y sobre todo pues de que él participe. También se ha impedido por varias ocasiones también inscribir el binomio, actualmente pues ya fue calificado, pero aún existe el riesgo de que lo descalifiquen. Nos quieren dejar sin binomio, quieren jugar sucio y sobre todo pues quieren ser los únicos en la papeleta. Me refiero a la gente de derecha, en este caso al que está representando a la derecha. El candidato de ellos es Guillermo Lasso, quien ya fue candidato por 2 ocasiones anteriores y quien perdió ya en las urnas también. Y bueno, pues ¿no? Todos sus aliados, incluido el gobierno actual. Se ha tratado por todas las medidas de descalificar a nuestros candidatos y sobre todo pues también de tratar de desmotivar a nuestros ciudadanos. Se ha tratado en diferentes provincias también de coartar la libertad de participación a varios de los candidatos de la Asamblea Nacional. Y bueno, es notorio el temor que se tiene a la revolución ciudadana. Yo creo que el próximo año, el día 7 de febrero, nosotros como ecuatorianos tenemos la responsabilidad de cambiar. Tenemos sobre nuestros hombros esa responsabilidad desde ahora de poder llegar a diferentes partes del Ecuador y sobre todo hacer ese análisis de todo lo que nosotros vivimos en 10 años anteriores y lo que hemos vivido en estos últimos 3 años de desgobierno, porque realmente eso ha sido.
todo lo que se construyó se ha venido abajo y aún, a pesar de que este gobierno tenga todos los poderes de su Estado, todos, yo creo que vamos a vencer. ¿Y Estamos... existe la posibilidad de volver, de cambiar? Por supuesto que sí, o sea, yo lo digo desde la experiencia, ¿no? O sea, yo acá, como les mencioné, soy concejal del Cantón Balsas, pero actualmente yo estoy con un proyecto como organización. Nosotros queremos formar un partido político a nivel de nuestra provincia. Entonces, estoy recorriendo la provincia, estoy conversando con los ciudadanos, y yo me atrevo a decir que al menos 8 de cada 10 ciudadanos están con la Revolución Ciudadana, uno está indeciso y uno está con la oposición. O sea, el apoyo, al menos en mi provincia del Guayas, es bastante fuerte, en mi municipio también. Entonces, a pesar de que estamos jugando en cancha en contra, porque el Consejo Nacional Electoral pues, es de ellos, a pesar de que estamos jugando con árbitros en contra, a pesar de que nos están jugando sucio, yo creo que la respuesta ciudadana va a ser contundente. Esperemos y confiemos que así sea, y sobre todo pues, que la ciudadanía reflexione. Yo he visto muchos ciudadanos que antes eran anticorreístas, bueno, desde algunos meses atrás, desde algunos años atrás, que mencionan con Correa estábamos mejor, con Correa había estabilidad, con Correa había esto, con Correa había lo otro. Hoy por hoy pues no es similar la realidad, es totalmente diferente. Usted ve, actualmente se ha destrozado todo, se ha destrozado, se ha violado la Constitución como ustedes no tienen idea, o sea, en todos los procesos. Si yo me pongo a describir todo lo que hemos vivido en estos últimos 3 años, pues nos quedamos creo que un día entero respecto a todos los actos de violación de nuestra Constitución. Hoy vivimos una situación bastante difícil porque la crisis económica nos está azotando principalmente a los municipios. Ya hace 5 meses no se asignaban los recursos que le corresponden a los gobiernos municipales. Y eso hace pues, que obviamente pues, no se pueda pagar sueldos tanto a los empleados municipales como también a los servidores de salud, a los maestros. Tanto así que hay protestas actualmente en la ciudad capital, los servidores de salud están constantemente en manifestaciones, al igual que muchos ciudadanos, al igual que los jubilados. O sea, la situación está bastante difícil, sobre todo porque el gobierno no tiene una salida y la única salida para ellos es pedirle al Fondo Monetario Internacional préstamos con todas las condiciones, con todas sus recetas. Te quería comentar que nos ayudan, bueno, que de a alguna manera nos Carlos que perjudican porque... nosotros en las elecciones anteriores de la semana pasada de Bolivia, yo personalmente había colaborado activamente. Estuve en una escuela acá, que bueno, tengo mucha gente conocida de Bolivia, y me pidió una mano porque, bueno, por mi amplia experiencia con el tema de las elecciones. En todo caso, después le decís a Dani si te puede pasar mi número de teléfono para que se contacte algún compañero o compañera, eh, porque pienso que acá también ustedes van a votar, así como votan en diferentes lugares, Carlos. No sé si Sí, claro que sí, se escuchó. claro que sí. Obviamente, pues nosotros votamos en la mayor parte de los países, el voto en el exterior, que es bastante fuerte, actualmente pues, en Estados Unidos y en Europa, pero aquí en Latinoamérica también van a tener la oportunidad de votar como asambleístas por el exterior y también para el binomio presidencial. Claro que sí, yo de igual manera yo soy parte de la UNES en cuestión de organización. Podemos intercambiar contactos y en la medida de las posibilidades que se pueda contribuir desde su país. Buenísimo, todo bienvenido. Gracias, en verdad. No, por favor. Tenemos que recuperar la patria grande nuevamente. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que ese es el desafío. Ya Bolivia nos dio un ejemplo contundente de aquello. Entonces nosotros creemos de que también debemos ir por esa misma senda, pero como les mencioné, la tarea es un poco difícil, ¿no? Tener cancha en contra, pero yo creo que el pueblo va a dar la respuesta final y va a ser muy positivo. Carlos,
quería informarte que ahí están en la sala el amigo Carlos Terrón de la provincia de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Lincoln. Está el amigo Paco Barreiro de Aedo, de Morón, creo que estaba entrando, Julio del Frente Patriótico, Oscar de Pequeña Brúa, hay una señora que se llama Mónica Troche que mandó un saludo, y hay otros amigos que estuve mirando así al pasar. Así que bueno, si ellos quieren hacer alguna pregunta, los dejo tranquilamente que puedan hacerla. Yo me guardo algunas preguntas para después. Quería hacer una preguntita, pero brevemente quería hacer una, no sé si reseña, no, un cuadro de situación, porque vemos que hay un nuevo viento, un viento importante en América Latina, en la patria grande, y en el mundo. Vemos el imperio que está prácticamente con una crisis impresionante y que desata todo tipo de crisis. Y Carlos hablaba de la crisis que se está sucediendo en Ecuador, y yo quería saber si la misma crisis que se da acá, porque acá también teníamos, por ejemplo, antes del 17 de octubre, un estado depresivo en la población, un estado de mucha bronca, porque había un sector anticuarentena que se movilizaba y creaba un montón de problemas. Y bueno, la gente se iba deprimiendo porque, bueno, no podía salir, quería contestar y, bueno, es decir, el temor al contacto, y aparte porque el mismo presidente señalaba de que no había que salir. Pero bueno, se salió con caravana, buscando, cuidando con los protocolos necesarios, y realmente fue impresionante y creó un ánimo impresionante en la población argentina. Lo mismo era ánimo lo del domingo, el triunfo en Bolivia, ¿no? Entonces yo quería saber cómo se están dando esas contradicciones con la derecha o con la ultraderecha, porque sabemos que la ultraderecha está cabalgando, pero se está debilitando en el mundo, la ultraderecha liberal. En propio Estados Unidos vemos a Trump, que está cada vez más débil y es muy difícil que gane las elecciones, pero bueno, el imperio es importante derrotarlo, porque si se nos cae encima, bueno, se va a feudalizar todo y va a crear un tipo de crisis que es muy difícil contenerla. Por eso es importante derrotarlo al imperio, aplastarlo, y es por el triunfo, bueno, que recuperar la patria grande, y en cada país, como en otros países como España, en Europa, que están sucediéndose cuestiones muy importantes que también debemos analizarla, porque cada acontecimiento que pasa en un país crea también, nosotros como país recibimos ese viento, esa, diríamos, sensación nueva que estamos avanzando. Entonces, ¿cómo se dan las contradicciones de los sectores populares con la derecha, ultraderecha, ¿no? Porque, bueno, lo quieren meter preso a Correa. Entonces, ¿cómo se da toda esa situación? Vamos a llegar a las elecciones, hay un estado de ánimo en la que la gente puede hacer, diríamos, una avalancha de votos. Entonces, o vemos indignación, vemos, por ejemplo, contradicciones o depresión de la gente que, bueno, no sabemos cómo puede, diríamos, contestar esta situación. Eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Porque vos hablaste de la crisis, que me parece interesante, que en todos los lados, esta crisis moral, espiritual, se da de distintas maneras, pero están atacando y está fracasando en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se da en Ecuador?
Yo lo acabo de escribir porque no podría, sí le escuché gran parte de su intervención, pero puntualmente me podría señalar la pregunta por escrito de pronto aquí en el chat, aquí mismo para podérsela responder. Antes de continuar, quería mencionar pues, algo que se me estaba pasando por alto. El compañero que acaba de intervenir me ayuda con la pregunta y yo con mucho gusto se la respondo porque estaba con un poco la interferencia, no sé si era el único que se escuchaba así, o todos los Sí, compañeros te me escuché escucharon así. un poco mal. La pregunta, si bien lo que yo entendí, es que si vamos a llegar, si van a llegar a las elecciones, ¿cómo lo ven? Sí, no, y perdóname, la cuestión es estas contradicciones que tiene el sistema y cómo se están viendo ahí la correlación de fuerzas, planteaba Oscar. Esta cosa de si hay gente que se bandea para la derecha, la ultraderecha, y forma estos grupos reaccionarios, terraplanistas, libertarios que dicen no a la cuarentena, en el caso de la Argentina, y allá quizás tienen otro tipo de conceptos. Eso es más o menos lo que Oscar planteaba. Ok, listo. Respondiendo a eso, pues el panorama político hoy, la correlación de fuerzas entre los grupos de derecha y de izquierda actualmente, en cuestión de la derecha como tal, todo este grupo liderado por Nebot fue el alcalde de Guayaquil casi 20 años y es el líder de la derecha ecuatoriana. Ellos estaban planteando a través de su partido social cristiano, que durante muchos años han gobernado o co-gobernado con los gobiernos de turno, ellos estaban planteando un candidato único. En este caso, actualmente en esta contienda electoral, ellos van aliados. O sea, la alianza de la derecha va a ser el partido Creo, que es el partido de Guillermo Lasso, con el partido de Jaime Nebot, que es el Partido Social Cristiano. Ellos van a ir, en la papeleta van a ir juntos. Como ellos son los que dirigen dentro del CNE, porque tienen sus vocales dentro del Consejo, del Consejo Nacional Electoral, los 5 miembros principales son miembros del Partido Creo, son miembros del Partido Alianza País, son miembros del Partido Social Cristiano, del Pachacuti. Eso lo conducen ellos. Entonces, lo que han estado haciendo es tratar de eliminar a los partidos menos populares, llamémoslo así, con el objetivo que se unan a la lista de la derecha, es decir, que exista un candidato único por parte de la derecha en contra del candidato de la Revolución Ciudadana. Entonces, han hecho 1001 situaciones de descalificación, le han inventado procesos, a tal punto que algunos de ellos pues, han eliminado dentro de esta contienda electoral, a tal punto pues, que se alíen a los grupos, al candidato de la derecha. En cambio, pues el candidato de la Revolución Ciudadana pues ha recibido constantes ataques con el objetivo de que no vaya, o sea, descalificar el binomio a tal punto pues, que poco más y ellos sean candidatos únicos. La derecha pues ha intentado tener candidato único, pero bueno, hasta ahora no le ha funcionado porque han salido alrededor de 10 candidatos más que también son de derecha, de otros grupos, y que no han accedido a esa alianza única, en este caso, pues por la línea de derecha. Acá está, por ejemplo, el candidato Yacu Pérez. Yacu Pérez sale por el partido Pachacuti, que es una de las fuerzas políticas más grandes acá del Ecuador, es el partido de los pueblos indígenas, de la Ecuarunari, de los pueblos también y nacionalidades. Ellos son de la región de la Sierra y actualmente pues está como que tercero dentro de la preferencia, dentro de las encuestas. Han intentado por varias formas pues de tratar de sacar de la carrera política a estos candidatos, pero bueno, hasta ahora tengo entendido que hay 9 candidatos calificados y otro en proceso de calificación. Pero muchos de ellos pues no han accedido a esa alianza única de la derecha porque saben exactamente, pues tienen una memoria muy buena respecto a lo que significa estos candidatos como Guillermo Lasso, como el propio Nebot para los intereses del Ecuador en forma general. Actualmente, pues, como les mencioné, en cuestión de preferencias electorales, vemos bastante fuerte el binomio Arauz-Rabascal,
y tal es así por la razón por la cual existen todo este tipo de intentos de desestabilizar, de sacarlos del juego político. También pues han habido algunas situaciones también de los candidatos a nivel de la provincia que los han descalificado, todo una serie de golpes hacia la democracia. También en los últimos días también se hizo otro intento de eliminar el binomio de Rafael Correa, al igual que también, como le mencioné, por ejemplo, en la provincia de Galápagos, que son las islas encantadas, como se le da en Ecuador, el día de ayer se descalificó los candidatos a la asamblea de nuestro movimiento, en este caso de Revolución Ciudadana, bajo el alegato de que no se han seguido los procesos de primarias y toda la situación. O sea, un sinfín de situaciones que dan realmente vergüenza y dan a entender netamente pues, que el temor es grande. Porque hasta ahora pues, la opinión pública, la aceptación del candidato, del binomio del pueblo como tal, pues, es bastante fuerte, a tal punto que también pues, los medios mercantilistas, los medios de derecha, se toman espacios enteros, programas enteros para desprestigiar, para de alguna manera pues, inventar noticias falsas y también pues, descaradamente para hacerle campaña a los políticos de derecha. O sea, acá es bastante hasta risa muchas veces, parcial que son periodistas en cuanto a los espacios, en cuanto a cómo se refieren al candidato de Rafael Correa y algunas situaciones que reitero, da mucha vergüenza ver el sesgo de los medios de comunicación hacia la derecha. Y bueno, nosotros creo que el pueblo está bastante optimista del triunfo, Dios mediante. Acá hay gran aceptación en la mayoría de nuestros pueblos. La pre-campaña estaba siendo bastante intensa, bastante fuerte, a pesar de todas las adversidades. Y algunos grupos, principalmente las organizaciones sociales, nos hemos conglomerado, nos hemos autoconvocado en el movimiento UNES, que es la Unidad por la Esperanza de Recuperar la Patria. Ellos, por más allá que quieran hacer su jugada de lanzarse al ruedo y luego aliarse, bueno, yo creo que no va a funcionar. Realmente pues tenemos la convicción que el pueblo es pueblo con memoria, de que va nuevamente a confiar en el proyecto de Rafael Correa, pero principalmente aspiramos de que este nuevo binomio no nos traicione, ¿no? Es algo que no podemos prever, es algo que no podemos de alguna manera garantizar que vaya a suceder, pero esperamos de que estos candidatos que Rafael Correa, que el pueblo le está dando su confianza, pues realmente obedezcan a los intereses del pueblo. ¿Alguien pidió la palabra? Sí, yo un momentito voy a volver, porque si no, no me ven. Ahora me ven. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. No saludé porque tengo problemas con el audio generalmente en Zoom, y bueno, hoy no tuve ningún problema, por suerte. Espero que siga así. Bueno, primero agradecer a Daniel la invitación. Yo creo que es un momento para que los latinoamericanos conversemos mucho acerca de cuál tiene que ser nuestro destino, ¿no? Cuál queremos que sea nuestro destino y cuál destino podemos conseguir, cuál destino podemos pelear. Venimos de años de avance del fascismo, algunos compañeros le llaman neoliberalismo. Nosotros no entendemos por qué se pretende hablar de otra manera, digamos. Es una categoría muy clara. Esto es fascismo, fue fascismo Bolsonaro, fue fascismo Piñera, fascismo Áñez. Y en la Argentina tuvimos una versión remozada del fascismo que se llamó Macri, digamos, ¿no? Entonces, no se da en cualquier contexto. En el mundo entero hay 5 países europeos que están en manos del fascismo. Hay 23 parlamentarios, están presentes partidos nazifascistas en 23 parlamentos europeos. Creo que esto es una muestra de que, por otro lado, el amo del mundo, digamos, Estados Unidos, tiene a su cabeza un demente, digamos, ¿no? Entonces, que es tan negativo lo que pasa en América Latina y el mundo.
Yo creo que los que se creen que mirando por arriba qué pasa en los gobiernos, quién está en el gobierno, quién es la personalidad destacada, se pierden de vista lo fundamental, cómo está la masa en esos lugares. Y la masa en la Argentina, por ejemplo, jamás aceptó al macrismo, digamos, y pese a que algunos sectores no querían movilizar y oponerse, digamos, la masa se expresó y la derrota electoral era esperada y se produjo. Lo mismo en Bolivia, digamos, donde jamás se aceptó esa dictadura y el pueblo permaneció movilizado y en lucha. Pasa lo mismo en Chile, donde, bueno, ejemplarmente ese pueblo, bueno, el pueblo ecuatoriano también con su resistencia a las traiciones de Lenín Moreno, o el pueblo brasileño pidiendo la libertad de Lula con 300 y pico de ciudades en movilizaciones, digamos, pidiendo la libertad de Lula. Eso es lo que marca el curso de los acontecimientos de la historia. Nosotros tenemos que aprender a analizar qué pasa en los pueblos, ver qué pasa en los pueblos. Veamos lo que pasa en los gobiernos, sí, pero qué pasa en los pueblos, porque la integración la hacen los pueblos y el proceso integrador de la década ganada se puede dar, y se va a poder repetir en un nivel superior inclusive, en un nivel muy superior inclusive, es mi en la amiga. medida en que tenga... No me la pelees. Bueno, Se cortó. ahí está. Se cortó. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me sí, ahora escuchan? sí se te Sí, ahora escucha te bien. escucha. Quería silenciar el micrófono de Daniel y silencié el tuyo, perdón. Dale. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo también me equivoco. Entonces, este momento, digamos, tan difícil para Latinoamérica, también es promisorio, compañeros. Ahora tenemos a México que está pugnando por un proceso de integración y está a la cabeza de la CELAC. Y tendremos que nosotros tener la sabiduría de confluir para empujar adelante el proyecto de la integración latinoamericana, el proyecto de la patria grande, y después saber que hay proyectos más avanzados inclusive. Porque fíjense ustedes que el ALBA, que fue un aspecto fundamental al cual Ecuador perteneció, el ALBA fue el objetivo fundamental del imperialismo, digamos, y lo sigue siendo. Por eso atacan a Venezuela, bloquean a Cuba, bloquean a Venezuela y bloquean a Nicaragua. Y por eso atacan esos países, digamos, y por eso también se la tenían jurada a Evo, y por eso también, trabajan para consolidar su avance. Yo, respecto de esto, bueno, este es lo que yo quería decir respecto de Latinoamérica. Ahora quería preguntarte, bueno, ¿cómo ves vos este momento para Latinoamérica, teniendo en cuenta que no podemos perdernos esta oportunidad? Digamos, es el momento de la ofensiva, es el momento de pelearla, es el momento de no rendirse, y es el momento de abrir una discusión acerca, por ejemplo, la otra vez lo planteaba Daniel en un Zoom que armó, en la democracia, digamos, ¿no? La famosa democracia. ¿Qué es la democracia, compañero? La democracia es el pueblo chileno movilizado, y que ahora conquistó una convocatoria electoral. Esa es la democracia. La democracia es cada uno, bueno, la democracia fue el 17 de octubre en la Argentina, digamos, ¿no? El pueblo expresándose con esperanza, con bronca, con temor, porque también acá podría ocurrir una locura como la de Bolivia, ¿no? Digo, antes, ¿no? Porque bueno, ahora se están poniendo, parece ser, las cosas en orden. Igual no van a dejar nunca ellos de proponer sus objetivos, ¿no? El fascismo boliviano ya le atacó a Orlando Gutiérrez, digamos, secretario general de la central de los mineros bolivianos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas. Entonces, justamente, repito mi pregunta para hacerla cortita: ¿cuál es el momento de América Latina, según tu opinión? No soy de la Asociación Boliviana, soy de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana Venezolana de La Matanza.
Ok, saludos. Bueno, definitivamente es una época de cambio, ¿no? Yo creo de que ya como pueblo nosotros aprendimos, vivimos también esa época desde cada uno de nuestros países. Yo cuando inicié esta intervención yo hablaba también como testimonio respecto a lo que como joven viví, la recuperación de derechos, los beneficios que se dieron. Y luego también vi diluirse cada uno de esos derechos, cada una de sus conquistas, cada una de las conquistas también de grupos sociales acá del Ecuador, el poder ver que la tierra tenga derechos, el poder ver que los jóvenes tengan derechos, el poder ver que muchos de los grupos sociales que siempre fueron invisibilizados, hoy por hoy tienen, bueno, tuvieron, porque ya volvimos atrás, tuvieron voz, tuvieron derechos, fueron escuchados, bueno, fueron sacados de ese anonimato que siempre vivieron. Eso fue bastante gratificante. Yo tuve la oportunidad con el proceso Rafael Correa, pues de recorrer varios países, de aprender de política, de podernos organizar, de podernos expresar, de poder ser parte de la toma de decisiones, en este caso pues de participación ciudadana y control social, el poderme ver representado en un proceso. Y ojo, que no no fui funcionario público en el gobierno de Rafael Correa. Eso para mí fue bastante motivante. Esos tiempos que en algún momento estuvieron y que de un momento a otro se diluyeron con este desgobierno que estamos viendo actual, nos deja mucho que reflexionar sobre el momento que debe vivir, que está viviendo Latinoamérica, el despertar nuevamente de nuestro pueblo, el despertar de Argentina, el despertar de Bolivia. Usted manifestaba algo bastante interesante, que nuestro pueblo no se ha desmovilizado, y eso es parte importante de nuestros procesos. Porque, por ejemplo, yo puedo citar que el año pasado nuestro pueblo, en el octubre rojo, como lo denominamos nosotros, el octubre del 2019, hubo una gran movilización de todo el país, principalmente del sector indígena y campesino de nuestro país, por las medidas económicas, las recetas de siempre a los gobiernos serviles de los grandes imperios. Aquí en el Ecuador se intentó quitar algunos subsidios, tomar algunas medidas económicas que de alguna manera iban a afectar directamente al bolsillo de los ecuatorianos, de las grandes mayorías. Y mi pueblo resistió, se levantó varios días, varias semanas, y finalmente pues se respetó la voluntad del pueblo. Ese mismo pueblo, el que se ha movilizado durante estos 3 años de gobierno, esos mismos pueblos son los que están haciendo vocerías. Ese mismo pueblo es el que hoy está recorriendo diferentes rincones con el objetivo de que el pueblo despierte. Y obviamente pues esa corriente que está recorriendo nuevamente Latinoamérica en nuestros países, como usted muy bien lo mencionaba, con México, con Bolivia, con Argentina, tenemos la convicción de que el resto de países pues también van a retomar esa senda de desarrollo, y sobre todo pues también esa soberanía que cada vez ha sido pisoteada por los grandes imperios, y sobre todo pues también que nos están quitando muchos derechos. Es importante tener claridad del momento histórico que estamos viviendo, ese momento de reflexión. Y yo voy a hacer acá un paréntesis para justamente mencionar a veces los tipos de errores que nosotros como militantes, también como dirigentes tenemos. Yo voy a citar netamente el caso de Ecuador. Cuando se está en el poder, obviamente, pues es todo el máximo, ¿no? Como militantes nosotros creemos que lo tenemos todo, y a veces los dirigentes pues se olvidan de las bases, a veces se cometen muchos errores. Definitivamente en el gobierno de Rafael Correa hubieron muchísimos aciertos, un sinnúmero de aciertos, pero también hubieron errores. El no poder propiciar una organización de base fuerte, el no cultivar o el no promover nuevos liderazgos. Y lo digo como autocrítico del proceso, porque, por ejemplo, después de Rafael Correa, ¿quién? Hoy por hoy, pues, no hay otras figuras relevantes. Hoy está Arauz, está Rabascal, pero no ha habido ese alimento, no ha habido esa promoción de nuevos liderazgos que ayuden a sostener un proceso, a continuar un proceso, porque resulta que se va Rafael Correa y bueno, y luego ¿quién conduce? Eso fue uno de los errores también acá de este proceso,
porque nos tuvimos que ir con Lenín Moreno, que nos terminó traicionando, no hubo de dónde elegir. Y es parte también de lo que yo a veces hago la crítica a muchos ciudadanos, ¿no? Nos apersonamos mucho, nos afanamos mucho con Rafael Correa, para mí un gran referente y lo mejor que le ha pasado a este país en muchos años, pero también qué ha hecho la ciudadanía por crear esos nuevos liderazgos, qué ha hecho la juventud, qué han hecho las organizaciones sociales para realmente organizarse en un frente que aglutine realmente pues las demandas insatisfechas del pueblo. Cada uno cuando está en el poder lo que hace es dividirse, pelearse, y a veces pues no, los que están en el poder no dan ese espacio de organización a los dirigentes, a los líderes, y de alguna manera pues no se crea un tejido que sostenga los procesos. Acá en el Ecuador pues fue bastante débil. De hecho, yo pertenecí, como les mencioné, yo lideré una organización de jóvenes que no pertenecía a la estructura de gobierno, sino que eran aliados, pero que muchas veces pues no éramos tomados en cuenta. Es necesario que cada una de nuestras militancias, nuestros procesos, fomente nuevos liderazgos, fomente formación política, que realmente comprometa a la militancia a seguir un proceso y más no a líderes, porque los líderes son pasajeros. Hoy por hoy nosotros estamos promoviendo eso, o sea, que la ciudadanía concientice el momento que estamos viviendo. Cuando estuvimos en los 10 años de Rafael Correa, no teníamos noción alguna del momento histórico que estábamos viviendo, que vivimos y que se diluyó de un momento a otro. Entonces es necesario reflexionar que ese momento que vivimos y que podemos recuperarlo, no podemos dejarlo ir una vez más así de fácil. Es necesario que la ciudadanía entienda que aires de cambio vienen, que aires de cambio podemos vivirlos nuevamente, pero que debemos sostenerlos. Acá en el Ecuador, pues, existe la gran posibilidad, probabilidad de que nuevamente la revolución ciudadana retorne. Pero creo que de todos esos errores que cometimos, pues, tenemos que aprender. Acá el gobierno de Rafael Correa, pues, llegó con una gran coalición que se llamó Alianza País, pero luego también se cometieron algunos errores, vinieron algunos grupos de poder, se infiltraron. En los últimos años de gobierno, pues ustedes han de haber escuchado también pues, que se mencionaron varios actos de corrupción dentro de la cúpula de Rafael Correa, que bueno, tampoco nos podemos hacerlo ciegos, ¿no? Algunas situaciones se vivieron y fueron en gran medida reales. Y se cometieron algunos vicios, ¿no? Cuando se está en el poder. Es necesario aprender de esos errores y no volver a cometerlos. Si logramos nuevamente pues, conquistar el poder, es muy necesario pues, que se retome el ejemplo de los primeros años de gobierno de Rafael Correa, que fue en el 2007, 8, 9, 10, donde realmente la ciudadanía se vio representado en el gobierno de Rafael Correa. Ya en los últimos años hubieron algunos actos también incorrectos propios del poder, pues, ¿no? El poner todos los poderes del Estado, creo yo que también se cometió eso, ese tipo de errores de pronto a su favor, en este caso a favor del que gobernaba, también fue un grave error. Y otro tipo de situaciones que yo creo que deben hacernos reflexionar. Usted, el compañero que antecedió hace unos minutos, mencionaba sobre la importancia de que nuestros países, ¿no?, nuevamente tomen las sendas del desarrollo. Hoy se lo está viviendo y creo yo que es interesante que nosotros como militantes, ustedes que han dejado sus actividades laborales, normales, de un día sábado, y están aquí escuchándome, y yo también pues dejando algunas actividades porque realmente nos interesa. Yo actualmente, como les mencioné, pues estoy tratando de organizar un partido político a nivel de la provincia, y si Dios lo permite, pues un partido político a nivel nacional, porque actualmente Rafael Correa no tiene un partido político. Rafael Correa ha tenido que irse con un partido de centro izquierda, entre comillas, que es Centro Democrático, lista 1, de un candidato, bueno, de un personaje que fue prefecto acá en la provincia del Guayas, que tampoco representó a los intereses del pueblo, un personaje mal visto como Jimmy Jairal, pero que es la única lista que le abrió las puertas, y todos tenemos que irnos ahorita por ahí. Rafael Correa no tiene partido político, y bueno, nosotros como organización queremos formar un partido político, el cual pues
sea algún momento el partido político de Correa, y sobre todo pues nosotros, las nuevas generaciones de jóvenes, de líderes, no tan solamente jóvenes cronológicamente, sino jóvenes de idea, gente nueva, pueda tomar la batuta de este proceso. Acá hay una situación como en todos lados, o sea, ahorita que hay miles de grupos que todos quieren ser correístas, que todos quieren apoyar, que todos se creen los que van a liderar el proyecto, que también hay ese tipo de vicios al interno, ¿no? Que todo el mundo quiere figurar, pero bueno, esperemos de que esas diferencias sean al interno y que finalmente pues, el triunfo de la Revolución Ciudadana, encabezado hoy por hoy pues, por Andrés Arauz y Rabascal, tenga sus frutos en febrero del 2021 y que podamos recuperar la patria. Yo creo que hay mucho por hacer, fue grande el retroceso que se dio en estos 3 años de gobierno y hoy ya la ciudadanía está consciente, está despierta, está cada vez más interesada en la política porque cada acción que antes la veía lejana, hoy ve que le perjudica. Y de pronto las generaciones que nacieron en la época de Correa, pues no vivieron la época anterior del reparto, y hoy lo están viviendo y estamos como que analizando lo bueno que fue Correa y lo que hoy tenemos. Entonces, ese también es un punto a favor. Ver todo la infraestructura, la soberanía energética, todas las hidroeléctricas que se construyeron en la época de Correa, toda la infraestructura en carreteras, el avance en salud, en educación, en seguridad social, en seguridad ciudadana, en relaciones internacionales, todas las plataformas que se crearon de integración, de un plumazo se vinieron abajo en este último gobierno. Entonces, ya la gente empieza a despertar, a comparar, a decir, con Correa estábamos mejor, y yo creo que ese va a ser el mejor instrumento para que la gente vaya a través de la herramienta pues, democrática a volver y recuperar la patria en febrero del 2020. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Que quiera... Hable Daniel. Hay un compañero, Paco, que quería hacer una consulta. No sé si querés hacer la consulta y volvemos a entrar al Zoom. Paco. Me quedó la pregunta en el tintero, me había pedido la palabra y bueno, extendió. No, bueno, lo que quería agradecerle a todos los compañeros que están ahí en esta cosa que estamos haciendo de mantener las relaciones latinoamericanas y saber sobre los pueblos de Latinoamérica, que vamos a seguir con esta actividad. Y es muy posible que dentro de 15 días o 20 estemos lanzando uno sobre Colombia. Así que bueno, los invito a participar nuevamente y si alguno tiene alguna pregunta final para el compañero de Ecuador, bueno, esperamos esa pregunta. Yo quería 2 cosas. Primero, hablaste de poder, Carlos. Hablaste de poder, pero ¿el poder estuvo realmente en manos del correísmo en algún momento? ¿O solo tuvimos un gobierno popular y que inclusive levantaba el socialismo del siglo XXI y que era un gobierno popular indudablemente, ¿no? La otra cuestión que Chile nos marca el camino, digamos, ¿no? Bueno, ahí vamos por una nueva constitución y esa nueva constitución tiene que permitirnos desarrollar poder popular, ¿no? La organización del pueblo, como en Cuba, digamos, con Comité de Defensa de la Revolución, con participación masiva del pueblo, un nuevo tipo de democracia. O como en Venezuela, con las comunas, digamos, con la participación masiva del pueblo, o con los CLAP, digamos, que también son manifestaciones de un nuevo tipo de democracia que están haciendo y que se hace perentorio, porque lo perentorio es la participación individual de cada uno de los ciudadanos, digamos, ¿no? Me parece que ese es... y bueno, ojo, que el fascismo puede ser malo, pero puede ser mucho más malo si llega a instalarse bases militares como tienen planteado los yanquis para Latinoamérica. No solo, bueno, ustedes lo saben, tuvieron una, nosotros tenemos 3 o 4, ¿no? En la Argentina, bueno, el problema es militar ahora, digamos, ¿no? Es político, militar, digamos, es geopolítico, y ahí apuntan a la venezolanización de la vida, como hacerle la vida imposible como a Maduro, digamos, ¿no? Con terrorismo, con sabotaje a los gobiernos populares, con secuestro, con apareadura de militantes, con todo tipo, y mentiras, ¿no? Eso
Entonces, ¿gobierno o poder? ¿Podrías repetir la pregunta? Solo la pregunta, por favor. Sí te entendí, pero la pregunta podrías Cortito, preguntar. cortito. ¿Gobierno o poder? Digamos, cuadro sí, formación de cuadro sí. Pero ¿queremos el gobierno o queremos el poder? Y esto no es lo mismo. Ok, sí, perfectamente. Obviamente, pues nosotros estamos muy conscientes de aquello, ¿no? Acabas de mencionar dos cosas bastante interesantes, que a lo último mencionabas acerca del intervencionismo, las bases y toda la cuestión. Y quisiera empezar. Bueno, hola Carlos, ¿qué tal? Hola Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias a Daniel que ha organizado toda esta movidita así medio pequeño latinoamericanista de la Patria Grande para un ratito, del sábado, como vos decías, siempre lo tenemos metido en un montón de otras actividades locales generalmente, pero que haciendo algunas reflexiones con respecto a lo que dijiste, después de Correa qué, acá también se planteaba, después de Cristina qué, y en otros lugares después de qué. Yo creo que este momento es el momento en donde nos hemos dado cuenta de lo que tiene que primar es el proyecto nacional y popular. Si hay un proyecto nacional y popular claro, o que por lo menos tiene claros militantes de ese proyecto nacional y popular, cualquiera de todos los que están acá sentados o cualquiera de los que están afuera de esta habitación cibernética puede levantar la bandera y ir para adelante. O el que haya caído en su momento, o que haya dejado traicionándola, como Lenín Moreno, por ejemplo, en el caso de ustedes, pero acá también tenemos una sarta y una banda de traidores que creo que el término le queda corto. Pero que pueden, hay mucha juventud, evidentemente nosotros estamos acá casi, si vemos las fotos de todos nosotros, en esta mayoritariamente somos sub 60, sub 70, solamente 2 o 3 caras jóvenes que vemos, entre ellas la de Agustina, la tuya, pero después el resto parecemos todo gente que hemos pasado por unas etapas de primero de consolidación de una democracia, tratamos primero de lograr esa democracia, consolidar esa democracia, ir el compañero Ariel González decía que era la democracia, creo que era Ariel, sí, o el muchacho de la Comisión de la Casa Argentina Cubana, creo que fue él el que dijo que preguntaba qué era la democracia. La democracia evidentemente es un constante avance y retroceso, avance y retroceso, avance y retroceso. Nos permite avanzar un pasito y retroceder 4, ahora nos permite avanzar 2 pasos y avanzar y retroceder 2,5. Bueno, es una cuestión de relación de poder, evidentemente. Otro compañero planteaba de que queremos si el poder o el gobierno. Obviamente, si no estamos convencidos que queremos el poder, el gobierno no sirve para nada. Es decir, ahora cuando tenemos el gobierno sí tenemos una herramienta más, la gente de la calle, la gente de la base, la gente de los caminantes, para llegar a ese poder. Hoy el poder en Argentina, básicamente yo trato de analizar y de estudiar y de escuchar a los que saben, por ejemplo, en este caso, hablar de Ecuador o hablar de la Patria Grande y hablar de los compañeros que están luchando en otros lugares, y yo casi que sería como una falta de respeto opinar, porque ni siquiera a veces conozco lo que pasa en mi barrio, cómo puedo llegar a opinar sobre lo que la gente de Ecuador puede estar sufriendo o viendo, salvo lo que me transmiten las emisoras que pueden ser tendenciosamente para un lado y para el otro, pero que no me dan una visión clara de lo que al caminante de Quito o el caminante del interior ecuatoriano puede sufrir. Nos pasa acá, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad nuestra, en donde a veces no sabemos ni nos enteramos de lo que pasa al lado. Hoy por hoy hay un concepto que ahora creo, a ver si ahí es posible también que se pueda recrear, pero que dice que, o se trata de que cuando los hijos de, o las personas o personajes que pertenecen a los grupos de poder, alguno de ellos se despierta, se concientiza
y entiende la razón por la cual su pueblo sufre, es ahí donde esas revoluciones son posibles, porque avanzan conociendo el interior de su propia estructura social y teniendo la base popular atrás que es interpretada. En este caso, en Argentina están pasando algunas cosas, como que, por ejemplo, y no quiero decir que sea él, pero por lo pronto es una parte, una muestra, la parte de Juan Grabois, que está hoy dentro de un conflicto rural muy grande en la provincia de Corrientes, en donde está junto con la hermana de uno de los, que fue ministro, él fue ministro de Agricultura en la República Argentina durante la época de Macri, y donde se está congeniando una cosa de que parece ser que va a haber un enfrentamiento real entre el poder popular y el poder fáctico, en donde este señor Echevere se presenta delante de la tranquera de su territorio, porque es parte de su tierra, junto con su hermana, y el resto de sus hermanas son propietarios, pero una hermana está de un lado y el hermano está del otro. Es decir, se planta delante de la tranquera y ningunea y putea y trata como una basura al policía que le dice: yo tengo la llave, usted tiene la llave, su hermana tiene la llave, pero la justicia no nos deja ingresar ni salir. Es decir, si usted no respeta la justicia, esto va a terminar mal. Y es posible que esto termine mal, porque va a haber algún descalabro, puede llegar a haber, si no hay acción política. Y en este caso, la gente de Grabois, básicamente con la ley en la mano, lo están llevando adelante. Eso debe estar pasando en muchas ciudades o en muchos lugares de América, en donde los dirigentes nuestros creo que están empezando a darse cuenta de que es imparable este movimiento, en donde podemos avanzar con grandes posibilidades de poder acceder al poder real. Evidentemente nos va a costar mucha sangre, seguramente nos va a costar mucha sangre. Realmente siempre nos cuesta mucha más sangre de nuestro propio campo que del otro, pero creo que pibes o tipos jóvenes como en este momento acá en la pantalla los tengo los dos a la izquierda, Agustina y a Carlos, nos pueden ayudar muchísimo. En este momento tenemos un embajador ante la OEA por parte de la Argentina, Carlos Raimundi, que es un tipo de la edad nuestra, tiene 63 años en el caso mío, creo, 63, 62, yo tengo 59, y que es la voz de la Argentina ante la OEA, que es totalmente opuesta a la postura incluso de la Cancillería Argentina en el momento actual. Pero evidentemente está empoderado por un sector muy amplio ideológico de la Argentina, y que va a tratar de no traicionar las cosas que por ahí Carlos o Agustina llevan adelante, y que nosotros también, los que estamos de mayor cuantía de edad, esperamos no verlo de alguna manera plasmado, que ustedes lo puedan lograr y que nosotros podamos acompañar en el movimiento. Les quería agradecer el tiempo que han dedicado a todo esto. No tengo preguntas, porque las preguntas realmente las que pudiera hacer son ya generalistas de todo lo que está pasando. Escuché después de toda su alocución de una situación que es muy parecida en todos los lugares, es muy semejante en todos los lugares, y en donde evidentemente tenemos que tratar de apoyar con experiencias. En Argentina está tratándose de llegar con un proyecto nacional y popular, que haya un proyecto que cualquiera de los militantes lo permitan conducir o llevar adelante. Estamos tal vez en el tema más bien del movimientismo que del partido político. El partido político nos ha demostrado que tiene muchas mañas, y que lamentablemente, como decía Carlos, se empiezan a afrontar muchos personas que se autoarrogan la representación o la intención de ser como era Correa. Pero eso es casi un imposible. Los liderazgos no se transfieren, o se logran con formación, con participación, o
o acompañás, o sos adherente. Muy complicado. Pero sí, si el movimiento hace que sectores de muchos partidos logren juntarse atrás una idea en común, solamente de esa manera será posible. Acá estamos utilizando una frase que es unidad hasta que duela, porque realmente es la única que nos permitió volver al gobierno, es la única. Y hoy por hoy nos costó mucho trabajo conseguir la unidad para acceder al gobierno, todavía no hemos llegado al poder, y ahora nos está costando mucho trabajo gobernar en unidad, porque todos tenemos matices, somos muchos matices, y nos cuesta mucho, pero estamos tratando de lograrlo, y encima en una sobrepandemia. Así que dense cuenta el esfuerzo que le es para toda Sudamérica, o toda Latinoamérica, estar enfrentando a una pandemia y estar enfrentando las crisis que nos ha dejado el neoliberalismo. Es una batalla descomunal la que estamos llevando adelante. Y toda hecha por singulares personas, hombres, mujeres, compañeros, compañeras que están trabajando muy fuerte. Les agradezco muchísimo el tiempo que han estado acá, les agradezco que nos veamos, que estemos en contacto, que nos juntemos, que sepamos que si alguien tiene un problema en algún lado, podamos alguno levantar la voz en otro lado, que hagamos que si pasa algo con alguno de los compañeros, no es solamente el compañero del barrio que nos pasó, en la época de la historia argentina nos pasó, era el compañero del barrio. Ahora es el compañero de Latinoamérica. Ahora sabemos que hay un asesinato en algún lado y sabemos que tenemos que salir a levantar nuestra voz en América para decir, señores, en ese lugar está pasando eso, tenemos que mandar una comisión investigadora. Y si esas cosas hay que poder lubricarlas. Les agradezco mucho la atención, vengo de una operación de cadera y estoy dopado, así que las boludeces que puedo haber dicho, tómenlas como que propia de todas las pichicatas que me han metido. Nada más, así que suerte y con fuerza. Gracias. Un saludo, gracias, en verdad. Un gusto poder llenar de todas sus experiencias, de poder aprender de ustedes y, como decía, es una buena oportunidad para poder conocer de primera mano las realidades de nuestros países, no necesariamente a través de los medios internacionales, mercantilistas, sesgados, vendidos, o hay muchos regalados, sino más bien de las realidades nuestras. Es interesante poder escuchar. He tenido la oportunidad de recorrer, como les mencioné, no con el ánimo de echarme flores, pero sí de recorrer varios procesos de Latinoamérica y poder compartir y aprender de ellos, ¿no? De poder conocer a los personajes, las principales problemáticas de nuestros países. Y algo que mencionaba, precisamente de eso se trata la política, ¿no? La política, la antesala del poder. ¿El poder para qué? El poder no como un fin, sino como un medio para transformar. Muchas personas, de hecho acá hay un personaje que también fue parte de la represión de la derecha hace algunos años atrás, que era Pancho Francisco, le decían, un personaje como que luego se convirtió en una comiquilla, en una caricatura, porque él decía de que gran cosa es ser gobierno. O sea, en una revista le hicieron una caricatura, él sentado en un inodoro con una banda presidencial. Él mencionaba que muchos pueden llegar al gobierno, pero ¿quién realmente llega al poder? O sea, hacía alusión a que realmente qué puedes hacer, qué puedes transformar, y sobre todo también invitaba a ver, o sea, desde ese espacio de poder, desde esa conquista, qué tipo de instrumento podemos hacer para el pueblo. Y acá creo yo de que la lucha o el objetivo no tan solamente es por conquistar un gobierno. O sea, muchos han llegado, y de hecho usted también lo manifestaba acá, muchos de los compañeros no pueden llegar. Acá nos equivocamos con Lenín Moreno, llegó, pero ¿qué hizo? Se requiere el conocimiento de la realidad, el compromiso, también parte ideológica, parte también de principios, no principios ideológicos tanto, ¿no?, para irnos a un extremo, sino principios humanos. El que él pueda respetar a su pueblo, el que él pueda conocer la realidad de su pueblo, el que pueda trabajar en función de aquellos que lo eligieron. O sea, creo que son principios universales. Y no fue así. Entonces yo creo de que ese desafío que nosotros tenemos como gente nueva en la política, el poder seguir promoviendo ese trabajo de base, ese trabajo para la conquista del poder, reitero, no como el fin, sino como el medio,
para cambiar la realidad de muchos de nuestros ciudadanos, para poder de alguna manera mejorar la versión, en el caso de Ecuador, de Revolución Ciudadana. Yo tengo un sueño medio, que, bueno, a todos les da risa, ¿no? Al menos por acá, pero siempre reitero en los recorridos que yo estoy, que yo sueño con ser presidente del Ecuador. Me falta mucho por aprender, mucho por recorrer, pero ese es mi objetivo. Como organización, como persona, estoy caminando hacia ello. Sé que tengo que aprender mucho, pero yo creo que en el 2030 o en el 2035 yo estaré postulándome para la presidencia, si Dios me lo permite y me da vida y salud. Hay mucho por hacer en este país. Y también pues hay que tener claro quién realmente es el enemigo. Yo creo que tenemos enemigos en común como países latinoamericanos y muchas veces pues, nosotros no lo sabemos identificar. Hoy por hoy el intervencionismo, la violación a nuestra soberanía es bastante evidente. Hoy, bueno, el compañero Daniel me manifestaba de que uno de los temas a abordar es el tema del Fondo Monetario Internacional y todo el endeudamiento que nosotros tenemos. Y es algo que realmente en estos últimos días es bastante latente. Yo les manifestaba de que acá el sector público está impago, el sector de los gobiernos autónomos, los municipios, están impagos. Y el 28 de agosto, si no mal no recuerdo, el gobierno del Ecuador firmó la intención, obviamente, pues el préstamo hacia el Fondo Monetario Internacional. Y obviamente, pues este Fondo Monetario Internacional siempre da sus recetas, ¿no? El hecho de las medidas económicas que se deban adoptar en el país, la reducción del gasto público en salud, en educación, también pues varias medidas como el tema de la recaudación de impuestos y diferentes situaciones que realmente nos preocupan y a su vez pues también nos educan a las nuevas generaciones de ver cómo se manejan los hilos del poder. Acá en el Ecuador tenemos bien claro quiénes son los enemigos y quién es esa figura que acá se la denomina el poder tras el poder. O sea, no solo el que pantalla en el gobierno, sino los que están atrás cogobernando o los que financian la campaña para que él llegue al gobierno y obviamente pues, pueda conducir y representar los intereses de quienes financian las campañas. Y los tenemos bien identificados y eso es bastante importante resaltar. Por ejemplo, el préstamo que en este año, en estos últimos meses, específicamente fue el 28 de agosto, que el gobierno ecuatoriano hizo al FMI, o tiene la intención, o tuvo más bien, firmó la carta de intención, pero ya se lo hizo efectivo, son alrededor de 6.5 millones de dólares. Perdón, 6.5 miles de millones de dólares, que supuestamente iban a servir para el pago del sector público y para diferentes situaciones de reactivación económica, pero que realmente pues se ha diluido el dinero, se está atentando también, bueno, se está ofendiendo a la inteligencia de nosotros los ecuatorianos porque realmente se están saqueando, se están llevando en peso a nuestro país. Acá también hay un problema, pues que creo que es también parte de las recetas de todos los que adoptan las políticas neoliberales, el tema de la privatización. Curiosamente, ahorita en la época de pandemia, los únicos que no se vieron afectados con las medidas, con la ley humanitaria, fueron los bancos, los banqueros. O sea, para ellos no hubo ningún tipo ni siquiera remesón. El pueblo fue el que recibió todo el golpe, todo el remesón. El sector también productivo en parte, pero los bancos no. O sea, los bancos sí nos llamaban durante toda la pandemia que no nos olvidemos de nuestras deudas, que no iba a haber renegociación, que no iba a haber ningún tipo de medida de apoyo al pueblo. O sea, se vio el descaro de quienes están cogobernando. Por ejemplo, actualmente acá en el Ecuador se cuestiona nuestro candidato a la presidencia, Andrés Arauz, envió una carta al Fondo Monetario Internacional justamente dándole a conocer parte de las medidas que se adoptarían y sobre todo también el insulto al pueblo ecuatoriano por las recetas o las recomendaciones que el Fondo Monetario le ha dado al gobierno de Lenín Moreno para darle este préstamo. Acabo de mencionarlo, el tema de reducción del gasto público y algunas otras medidas más que atentan contra los derechos de los ecuatorianos, porque se reduciría el gasto en educación, en salud, y sobre todo pues también no se garantiza de alguna manera la moneda que actualmente tenemos, que es el dólar,
y se pondría en riesgo hasta la dolarización, porque acá en el Ecuador, con este último gobierno, ha habido fuga de capitales. Nosotros, bueno, aquí en el Ecuador existen alrededor de 6.500 millones, miles de millones de dólares que están, de los ecuatorianos que están en los paraísos fiscales. Y obviamente, pues también existe la fuga de capital, se eliminaron las barreras económicas dentro de nuestras fronteras, lo que va a llevar a la desdolarización y obviamente pues conllevar también a una crisis más profunda que la que vivimos en el año 2000 con el gobierno de Yamil Maguad y el gobierno del cual fue parte Guillermo Lasso, el actual candidato por la derecha, a pesar de que se trate de desvincular, a decir que yo no fui. De igual manera ya está embarrado porque él fue el superministro que llevó a la crisis de Ecuador, en este caso en el 2000, y que también pues expulsó a más de 2 millones de ecuatorianos a España, Italia, Estados Unidos, que tuvieron que salir del país porque estaba totalmente insostenible la situación aquí en el Ecuador. Es importante, bueno, señalarles esto, que yo lo estaba preparando y estaba ahí indicando porque pensaba que iba a haber un espacio específicamente para el tema del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, valga la oportunidad para mencionarles y también una vez más para agradecerle a Daniel, agradecerle a Agustina, a Diego, a Paco, a los compañeros que están acá presentes, que están con el nombre de Galaxy. No puedo identificar quiénes son. Pero es chévere, ¿no? De pronto poder compartir con ustedes, el poder también conocer, aparte de la comunidad de Argentina, tuve la oportunidad hace un mes atrás de poder dialogar en un medio de comunicación y hace un mes y medio atrás también conversar con otro partido político allá en Argentina. Tengo otra invitación para una semana posterior también, de dar a conocer parte de la realidad en cuestión de pérdida de derechos aquí en el Ecuador y cómo de alguna manera pues el gobierno actual ha revertido esos derechos y se han perdido parte de esas políticas públicas principalmente dirigidas para jóvenes. Yo tuve la oportunidad en el 2017 de presentar un proyecto que se denominó Ministerio de la Juventud, que estaba encaminado a poder canalizar a través de un mismo organismo todas las políticas públicas dirigidas para jóvenes en cuestión de acceso a educación superior, salud, empleo, etcétera, etcétera. Pero bueno, también tuvo un final bastante feo. Creo que terminó mi proyecto en el tacho de la basura porque tampoco le dieron paso. Y bueno, eso es parte también de todos los retrocesos que tuvimos. En el 2008, que fue nuestra constituyente, se conquistaron derechos que luego poco a poco pues, se han ido diluyendo. Es más, ahora se ha recortado el presupuesto para la educación superior, para la salud, se han recortado los presupuestos para los municipios y eso pues también se traduce o se traslada también en la falta de oportunidades para nuestra gente de los municipios pequeños como el mío, en la falta de obras, muy aparte también de toda esa situación, y disculpe que me exprese así, pero esa cloaca que ha caído el sistema judicial es bastante detestable, da terror ver cómo hemos caído tan bajo en cuestión en el tema judicial, pero hoy por hoy un sinnúmero de casos de corrupción, y más allá de eso, pues también que se han disparado las cifras de inseguridad en nuestros pueblos, principalmente en las grandes ciudades. Es bastante difícil a veces poder entender cómo en tan poco tiempo se ha desmoronado todo eso que se construyó en 10 años, ¿no? Y eso, alguien está pidiendo la palabra, realmente me gustaría dar la oportunidad a todos y sobre todo poder escucharla también. Hola. Sí, Ariel estaba pidiendo la palabra. Hola, buenas tardes. No, lo mío quiero que sea muy cortito. Quiero dejar planteado un par de cosas para la próxima. En primer lugar, presentarme, soy integrante de la comisión directiva de la Biblioteca Reinaldo del Piano, de Zárate, provincia de Buenos Aires, República Argentina. También militante político de hace unos cuantos años, en el campo nacional y popular, en el progresismo. Y
La primera moción que tengo es tratar de dejar planteado de que sería muy positivo que nos sigamos juntando, que nos sigamos reuniendo, que sigamos pudiendo intercambiar ideas y ver si podemos encontrar una senda en la que podamos caminar toda Latinoamérica y el Caribe juntos. Sé que es muy difícil. Yo tengo una determinada edad donde me va quedando poco hilo en el carretel. Un poco la creación de la biblioteca es tratar de pasarle la posta a los jóvenes de nuestra ciudad y de acá de la región, para tratar por lo menos, aunque sea de transferirles la experiencia y de que no cometan los mismos errores que cometimos los viejos, que no los vuelvan a repetir, pues nosotros, mis antepasados también los repitieron, de sus antepasados, y bueno, esto viene de hace 200 años, por lo menos en la Argentina, donde la derecha tiene muy claro hacia dónde tiene que ir de hace muchos años, de hace mucho tiempo. Y hay algo que quisiera plantear entre comillas, como que fuera dejarlo para que lo pensemos, lo mastiquemos, y lo podamos exponer en el próximo encuentro, de ver hacia dónde queremos ir los que militamos en el campo progresista, porque la derecha no descansa las 24 horas del día. Ellos saben muy claro, tienen muy claro lo que decía Carlos del tema de los bancos, que fueron los únicos que tuvieron ganancias siderales en todo el mundo, no solo en el continente americano, incluyendo a los ñatos estos del norte, sino en todo el planeta. Esto, yo creo que es un plan pergeniado muy bien para eliminar parte de la población universal. Siempre se sostuvo que la alimentación que se producía no alcanzaba para toda la población del planeta. Y a mí eso no me lo saca nadie de la cabeza. Entonces quiero dejar planteadas todas estas cosas que voy diciendo, para que le demos un determinado contexto y veamos a ver qué es lo que podemos empezar a tejer para poder ver si podemos caminar todos juntos en América Latina y en el Caribe tan castigado, igual o peor que nosotros, ¿no? Así que bueno, un placer poder formar parte, agradecerles que me den la oportunidad de poderme expresar y de que estemos todos juntos y que sigamos en contacto. Gracias, compañeros. Hasta la victoria siempre. Bien, con estas últimas palabras yo creo que despedimos al compañero Carlos Bello, Villamar, y a Paco Barreiro le agradecemos la intervención de él, al compañero González, y será hasta el próximo encuentro que vamos a hacer y que Agustina en próximo estará haciendo el flyer. Les damos una despedida y nos gustó estar acá, compañeros. Bueno, gracias hasta luego, compañeros. Muchas gracias a todos. Daniel, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos también, compañero. Disculpame. Te veo como Galaxy y no sabía quiénes eras. Bueno, un abrazo. No, espectacular tu audio, Agustina. Gracias a todos, un placer realmente, y estamos a las órdenes del Ecuador las veces que sean necesarias, poder compartir experiencia. Gracias a Daniel, Agustina, Paco, Ariel González, por la oportunidad de escucharme y sobre todo también una vez más a las órdenes. Saludos.